De ser una familia de artistas, pues bueno, su padre escribía porque tuvo una vida muy peculiar. Él fue un niño de Rusia, pasó allí en su adolescencia, estuvo en la guerra con el ejército ruso, luego pasó por el Gulag, en fin, tuvo una vida muy ajetreada hasta que logró volverse a España a finales de los 50, creo, 66. o en los 60 ya, fíjate. Hasta que vinieron a España a los 60, ya con toda la familia, poco antes de nacer tú. Sí. Y ahí ya se establecieron, y creo que desde entonces llevaron ya una vida un poco más tranquila. Sí. Bueno, hay algo en la vida de Ana que yo creo que fue un antes y un después, no solamente a nivel personal, sino también profesional. Ahí se entremezcla todo un poco, pero a mí me gustaría que lo contara ella, que lo contará muchísimo mejor que yo. ¿A nivel profesional te refieres a la biblioteca o a...? No, a nivel profesional me refiero como escritora. Ah, bueno, pues empecé con el libro de mi padre y fue lo que me ató un poco a seguir escribiendo. Cuando, bueno, yo estuve, claro, 6 años trabajando en el libro y 6 años trabajando a ratitos, a trompicones, porque podía dedicarme 100% a ello. Pero ya una vez que lo conseguí publicar, que fue la verdad bastante... yo no pensaba que iban a publicar las memorias porque estuvimos dando muchas vueltas y al final lo conseguimos publicar. Cuando terminé de publicar, de editarlas, fue cuando me faltaba algo. Entonces tuve que seguir escribiendo. Y entonces me dediqué a matar gente. Bueno, lo hemos dicho que las memorias del padre de Ana se publicaron con el título de Harina de otro costal. Sí. Yo la verdad es que me quedé sorprendidísima cuando lo leí, porque yo sabía que había por ahí un manuscrito que yo creo que yo nunca llegué a leer físicamente, pero me habían hablado de él, y era pues algo ingente, un tocho de 1000 y pico páginas o no sé, pero bueno. Efectivamente, aquello abultaba muchísimo. Entonces, cuando Ana me contó, porque yo creo que fue así, que en alguna casualidad que nos encontramos, me contaste que habías, o me lo contó, un familiar común. Bueno, me contaron que Ana había escrito el libro de su padre. Muy interesante, porque yo siempre había oído hablar de la vida del padre de Ana. Y me quedé muy sorprendida porque no parecía que estuviera escrito por alguien que era la primera vez que escribía algo con intención de publicar, me refiero. Me pareció que aquello estaba fenomenal escrito, que tenía una claridad meridiana. Vamos, un libro estupendo. Y dije, caramba, si esta chica, para ser lo primero que publica, está muy bien. Me gustó tanto que le pedí a Ana si lo podíamos leer en un club de lectura que yo coordino. Lo leímos en el club de lectura. Ana vino aquí a presentarlo. La verdad es que el libro nos encantó a todos y vino muchísima gente de forma inesperada y, bueno, amigos y también desconocidos. Porque además había más gente que había oído hablar del padre de Ana, que por cierto en aquella época habían salido varias noticias en prensa sobre la historia de su padre y demás. Así que, bueno, en caso de que no lo hayáis leído, si alguno se lo ha saltado, de verdad que os lo recomiendo encarecidamente porque es muy, muy interesante. Entonces el primero fue lo que no se ve, luego vino Móncaro y luego De Códigos y Muerte. Son 3 libros muy diferentes. Le has llamado Saga Castro porque es el protagonista o digamos el personaje alrededor del cual giran un poco las historias. No quiero desvelar mucho, pero bueno. ¿Nos podrías hablar un poco de ese personaje, de dónde te lo sacaste, cómo es, a qué le dedicas su tiempo? A ver, es un inspector, ¿vale? Es un inspector que yo, no sé, de repente yo estaba escribiendo lo que no se ve y lo que no se ve empieza siendo una historia romántica, que es una de las cosas que mucha gente cuando empieza a leer ese libro es como que esto no era novela policíaca o una novela negra, y entonces después de llevar X capítulos, te das cuenta de que todo lo que está contando el personaje, que es una chica, está hablando de un tal Mateo y tal, que era un compañero de ella y tal, y le está interrogando. Entonces, claro, es como que te pega así un bofetón, pues esto no tiene nada que ver con una historia.
¿no? Pero salió así, de repente. Entonces brotó de mi cerebro un tío rapado con la perilla así, bueno, la barba rara, ojos achinados, salió así. Muy musculado, entiendo, ¿no? Musculado, sí, bastante grande y demás. Creo que hay risas por ahí. ¿Por qué? ¿Quizá te inspiró a alguien? No, es que esa es la historia. Salió de y de repente conocí a una persona que era clavada, pero no salió de mi libro. A veces los sueños se hacen realidad. No, tampoco es que soñar. La realidad supera la ficción. Tampoco es que soñara con ello, ¿no? Las cosas como son. Pero estaba ahí. O sea, de hecho, este libro lo escribí en 2017, 16, 17, o sea, que hace ya muchos años. Y bueno, después seguí con el tema porque tenía mucho tirón el tema del policía, inspector y su ayudante, que era una mujer. Y bueno, pues iban los dos como... En realidad este libro además tampoco es que sean ellos los protagonistas. Están como en la segunda parte, es cuando empieza la investigación policial, ¿no? Pero a raíz de ahí fue como que esa pareja caló muy bien y entonces decidí escribir Móncavo. Y entonces Móncavo nació a raíz de una noticia que yo vi en la tele y que me inspiró mucho el hecho de que había un pueblo que se quedaba colapsado con la nieve cada 2 por 3. Es un pueblo que existe, que no se llama Móncavo, ¿vale? Yo lo disfracé, pues igual que Macondo tampoco existe, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho la idea de encerrar a gente con un temporal de nieve en un pueblo aislado durante mucho tiempo, porque esta además técnica de Agatha Christie, encerrarlos en una casa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entonces lo que hice fue utilizar aquí al inspector y lo metí en el pueblo de su abuelo, que es Móncavo. Entonces el tema de Móncavo va de un pueblo en el que se está convirtiendo en un pueblo casi abandonado, y entonces el alcalde, que es el abuelo del inspector, quiere traer a gente nueva, a la España vaciada esta que la quieren repoblar, y bueno, pues familias que quieren ir a vivir a un sitio que está en la montaña y aislado y tal, sabiendo que se quedan aislados cada vez, pero es gente que quiere cambiar de vida. ¿Qué pasa? Que tú combinas lo que es pues señores ya octogenarios con una vida nada que ver con la ciudad y demás, con familias nuevas o personas que no tienen por qué ser familia, que quieren dejar un pasado atrás. Ahí, entonces, sí, al final, pues claro, empiezan a pasar cosas raras. El inspector tiene que investigar, pero además él no está dentro de su jurisdicción, porque él es policía nacional, los que investigan fuera de la Guardia Civil. Y bueno, parece ser que Móncavo tuvo mucho éxito. Y me ha costado 4 años escribir de Códigos y Muerte. Que ahí ya sí que llego a los dos, al Madrid de la capital, muy urbanita, muy policiaco. Las diferencias entre, por ejemplo, Móncavo y de Códigos y Muerte es que Móncavo va muy libre, él investiga por su cuenta, al fin y al cabo es un civil y puede tomarse ciertas licencias. Sin embargo, en Códigos y Muerte, al ser un policía que está investigando una serie de crímenes, ahí sí que tiene que seguir un protocolo. Entonces, no siendo yo persona jurista, digamos, ¿no? Pues me ha costado mucho documentarme. Yo tengo a un amigo que es abogado y le tengo que estar constantemente preguntando a él, a otro amigo que es un inspector, porque yo intento ser lo más realista posible. O sea, yo odio las series estas de las TSI que tienen una cámara y dicen, ay, mira, una imagen del supuesto malo, hazle zoom y sale aquí hasta un grano que tiene. Es que luego la policía realmente trabaja con herramientas que no tienen nada que ver. Entonces iba un poco también por eso. En esta última novela das mucho más protagonismo a la subinspectora. Eso es algo que has hecho
porque quieres, es un poco un libro hacia las mujeres en general, un poco una reivindicación a que las mujeres adquieran... No, porque las mujeres en la policía llevan 40 años. Sí. No, y además, si te fijas ahí en De Código Sin Muerte están los dos muy a la par. Aquí en Moncabo es él. Sí. Ella le ayuda desde fuera. Aquí en lo que no se ve, pues ella ni siquiera es su inspectora, esa es policía, es oficial. Pero ahí en De Códigos están los dos muy a la par y no he querido tampoco enfatizar mucho en el feminismo de la mujer, no, he querido darle la misma importancia a ella que a él. Y sin embargo ella se supone que tiene un cargo inferior y ella pues, también investiga por su cuenta y hace todo lo posible, ¿no? Por resolver el caso y demás, pero no le he querido tampoco dar porque esté de moda o no, simplemente ha salido así porque van los dos a la par. Ya. Comentabas antes lo de la argumentación, lo de tus amigos abogados y demás. Eso yo creo que se nota mucho para los que hayáis leído ya las novelas, lo documentalísimas que están, porque es cierto que todos esos procedimientos policiales y conocer cómo se tiene que hacer cada cosa y con qué y en qué circunstancias y demás, y saber lo que no se debe hacer, como en Móncavo, que pasa mucho, ¿no? Que se sale totalmente del buen hacer de un policía. Sí, a ver, es que esto de leer una novela policíaca o negra y ver que es que el policía es omnipotente, omnipresente, todo y es un dios, pues es que me parece que es ciencia ficción. Entonces, ahí sí que he querido también echarles un poco... sacar la realidad de la policía, entre otras cosas porque me fui a Canillas, al complejo policial, a visitarlo. Tengo un amigo allí y entonces me dijo, vente y lo ves. Y entonces yo me quedé súper sorprendida, por lo menos la zona donde él está. Seguramente en otros sitios que están pues, en un edificio de cristal y demás, pues a lo mejor es diferente. Pero donde él trabaja, eso era una nave, como en el IFEMA, o peor. No había falso techo, se ven los tubos, están separados los despachos por paneles y dices, esto, hay un inspector, hay un subinspector, no sé qué, este es el grupo, o sea, rudimentario más no poder. Entonces yo me quedé muy sorprendida que las condiciones, por lo menos en Canillas y las que trabajan, son bastante lamentables. Y en enseñarte, por ejemplo, dónde están todos los monitores y demás, y que estaban elevados, y dice, no, es que tuvimos que elevar el suelo porque tuvimos goteras, se empapó todo, tuvimos que subirlo, y entonces, bueno, pues era un poco también reivindicar el hecho de que, yo qué sé, a lo mejor también tendrían que derivar dinero, ¿no?, a gente que se está jugando la vida. Que habrá malos y buenos, no digo yo que sabes, pero bueno, que las condiciones de la policía, desde luego, lo que yo vi fue bastante lamentable. De hecho, en De Código Sin Muerte lo reflejas muy bien porque hay uno de los personajes que sufre en primera persona la presión del trabajo y que acaba un poco regular. Sí. Entonces eso supongo que sí que es una reivindicación. Sí, ahí quise hacer una reivindicación porque, bueno, sí que me estuve documentando mucho. ¿Y eso ocurre? Sí, ocurre mucho. Hay un personaje, lo digo para los que hay algunos que se lo ha leído y otros que no, que acaba muy mal, y ese tipo de personajes, pues desgraciadamente, pues, están pasando sí o sí. ¿Ese caso es un personaje real del que te haya podido hablar? No. No, además es que yo tengo una forma de trabajar un poco. Me dicen, ¿tú eres una escritora de brújula o de mapas? Digo, yo sé de lo que quiero hablar. Tengo los personajes y ellos interactúan. Entonces, a este en concreto me lo tuve que cargar porque lo pedía en la historia. Dije, tú vas a morir, macho, y ya está. Sí. De hecho, la siguiente novela ya sé sobre lo que quiero escribir. En base a eso empiezo a documentarme. Y una vez que digo, bueno, voy a empezar por aquí, pero
pues ahí ya cuando los dejo que ellos hagan tal, yo no me hago una escaleta, como dicen, me puedo hacer una escaleta de quién es quién, qué edad tiene, porque luego si no cambian los nombres y no cuadran, eso sí, me esquema de cada personaje, pero yo lo que no hago es decir qué va a pasar en cada... O sea, tú empiezas a escribir y no sabes cómo vas a terminar. No, y no sé a qué me voy a cargar. De hecho, no, en el Código de Muerte no sabía, dije, bueno, ya voy a parar de matar gente porque ya está bien. Bueno, a ver, es un asesino en serie, solo por Sí, decirlo, pero dice, ya, sí, es un asesino en serie, pero ya